Jorge se encuentra muy emocionado en su nueva empresa, ya que dentro de las diversas actividades que tendrá que realizar, va a salir frecuentemente de viaje, una actividad que por supuesto le entusiasma mucho. Debido a que no tiene tarjeta corporativa, ni la compañía cuenta con monedero electrónico, le deciden efectuarle directamente en su cuenta de nómina un anticipo por la cantidad de 13,000 pesos. Jorge se dispone a recibir ese dinero con la mejor actitud y por supuesto a incurrirlo eficientemente en sus gastos de viaje, y con esa actitud se encamina hacia el aeropuerto listo para tomar su avión. El viaje resulta tal cual como fue proyectado. Jorge pasa los siguientes 3 días incurriendo en gastos de hospedaje, alimentación y transporte y cumpliendo las labores asignadas. Llega el momento en el cual debe regresar y por supuesto comprobar todos esos gastos incurridos. El avión fue pagado directamente por la empresa, así que Jorge soporta con comprobantes los siguientes gastos: arrendamiento de auto que utilizó para trasladarse en las ciudades a las cuales fue a visitar, y gastó en total con el IVA incluido de 2,958 pesos. También incurrió en gastos de alimentación por 2,204 pesos y hospedaje por 5,626, y con el IVA incluido todos ellos. Y como podemos apreciar, en todos estos casos obtuvo comprobantes fiscales. El monto total de esta operación es de 10,788 pesos. Adicionalmente, Jorge incurrió en otros gastos tales como taxis y otros por los cuales no obtuvo comprobantes fiscales. Entre ellos, el taxi que Jorge pagó al momento de llegar al aeropuerto y que le dieron un recibo que él después tendría que obtener el comprobante a través de un portal. Sin embargo, era fin de mes, Jorge no lo hizo en tiempo y ahora que lo trata de hacer, ya no tiene posibilidad, toda vez que el portal ya no acepta la expedición por ser comprobantes del mes anterior, y otro tipo de gastos, por los cuales en total gastó la cantidad de 2,212 pesos. Jorge dice: aquí están los 13,000 pesos de gastos, está todo comprobado, recibí 13,000, comprobé 13,000. En ese momento el patrón le indica que esa comprobación se la va a tener que incluir en su recibo de nómina. Los 9,300 pesos que sí comprobó con comprobantes fiscales se los va a reconocer como un ingreso exento. Sin embargo, aquellos gastos que están amparados con comprobantes sin requisitos fiscales por 2,212 pesos se los va a tener que acumular en su recibo de nómina como un ingreso por el cual Jorge va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Situación que por supuesto desconcierta mucho a Jorge, quien dice: ¿a qué se debe esta situación? Como breve preámbulo, tenemos que mencionar que viáticos no es lo mismo que gastos de viaje. En algunas referencias en la ley del impuesto sobre la renta hace referencia a viáticos o gastos de viaje, por ejemplo en materia de deducibilidad. Sin embargo, técnicamente no es lo mismo, y así tenemos que diferenciarlo para efectos del ejemplo que estamos viendo. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, viático deriva del latín viaticum, que significa prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje. Así podemos tener entonces diversas situaciones. Un viático siempre va a requerir la prevención del dinero, un anticipo que se le hace al trabajador para que éste incurra en gastos de viaje. Sin embargo, el gasto de viaje no necesariamente es un viático. Esto es porque puede ser que el trabajador lo pague directamente de su bolsillo y después lo someta a un proceso de reembolso. Por eso citamos que no necesariamente son los mismos conceptos. Ahora bien, por lo que se refiere al tratamiento fiscal, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, y establece que los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes,
Podemos recordar que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece una consideración de ingresos exentos. Quiere esto decir que primero tiene que haber un ingreso, que si hay un incremento en el patrimonio del trabajador y que no obstante el artículo 93 establece en ciertos supuestos que aunque sea un ingreso no va a estar afecto a la retención o al pago del impuesto sobre la renta. De ahí que entonces que los dé el tratamiento de ingresos exentos. Y así establece que el artículo 93 no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Aquí podemos apreciar que el artículo 93 establece que si tú compruebas un viático con facturas con requisitos fiscales, no se pagará el impuesto, pero sí es un ingreso exento. Y si las facturas no reúnen requisitos fiscales, será un ingreso gravado para el trabajador. Esto es totalmente absurdo de acuerdo con la propia Ley Federal del Trabajo, toda vez que los viáticos se otorgan a los trabajadores para que puedan incurrir en aquellos traslados y provisiones necesarias, alimentación, hospedaje, transporte, cuando por necesidades de trabajo de su patrón tengan que trasladarse a un lugar diferente a donde normalmente prestan sus servicios. Pero no es un ingreso para él, no es un incremento en su patrimonio. Ese dinero está susceptible a comprobación. En el caso de Jorge, podemos claramente apreciar que los 13,000 pesos los comprobó, si bien algunos con comprobantes fiscales y otros sin comprobantes fiscales, pero el artículo 93 establece que en ambos casos va a tratarse de un ingreso acumulable si no reúne requisitos fiscales y un ingreso exento cuando sí reúne requisitos fiscales, lo cual representa un completo absurdo. No es óbice de lo anterior que el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé en su 8º párrafo que se van a considerar ingresos obtenidos por las personas físicas los que les correspondan conforme al título 3 de esa ley, es decir, los remanentes distribuidos por personas morales con fines no lucrativos, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos estén respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Aquí podemos apreciar que el artículo 90 señala algo diferente a lo del artículo 93. El 93 o es un ingreso exento o es un ingreso acumulable, mientras que el artículo 90 señala que si están comprobados con comprobantes con requisitos fiscales, no es un ingreso, no es que sea ingreso exento, simplemente no es ingreso. Donde sí es coincidente es que si no reúne requisitos fiscales, se va a considerar un ingreso para la persona física. Y a lo anterior hay que adicionar el artículo 99, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual prevé como una obligación para los patrones de proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto implica la obligación para el patrón de timbrar los viáticos exentos para el trabajador, algo totalmente absurdo y que inclusive en los casos de uso del CFDI de nómina, recordemos que venían diversos casos en los cuales establece que si un trabajador recibe el ingreso por viáticos, tiene que timbrarlo como un viático percibido al momento de recibirlo, y a medida que va comprobando ese viático o gasto, lo va a ir considerando el patrón como un viático comprobado, bien sea en este caso un viático exento, tratándose de aquellos casos en los cuales reúnan requisitos fiscales. Un tratamiento fiscal que por supuesto desvirtúa la naturaleza jurídica de esta ni siquiera prestación, porque no es una prestación al trabajador, es una herramienta de trabajo
pero así establece esta disposición el tratamiento fiscal aplicable en el caso de viáticos.